¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar todo lo ocurrido en el juicio del Chapo Guzmán desde el día lunes 3 de diciembre al día jueves 13 de diciembre. Si quieres escuchar sobre lo ocurrido en un día en específico, en la descripción del video te dejo el minuto exacto donde comienzo a hablar de cada uno de los días. Comenzamos. Lunes 3 de diciembre. Segundo día de alias Chupeta como testigo, donde habló de la manera como transportaban la mercancía. Chupeta dijo que desde 1990 hasta 1993 las transacciones se hicieron por vía aérea. Posteriormente comenzaron a enviar la mercancía a través de barcos camaroneros, enviando un total de 200 toneladas desde 1993 hasta 1998. Para finiquitar la logística de los envíos marítimos, Chupeta dijo que se reunió en una prisión en México con Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y los hermanos Amado y Vicente Carreño Fuentes. Dijo que entró a la prisión sin ningún problema, ya que El Azul, a quien describió como un padrino para los capos, la tenía controlada. También contó que El Azul le dijo a modo de broma que su compadre Calderoni le había dicho que estaban llegando tantos aviones de Colombia que parecía que estuvieran invadiendo México. Chupeta le dijo al jurado que llegó a enviar en una sola noche entre 12 y 14 aviones. Luego de haber pactado los términos, Chupeta hizo el primer envío marítimo con un total de 10 toneladas. La mercancía la camuflaban en caletas que tenían los barcos, las cuales las llamaban con el nombre código de clavos. Toda la logística de ese primer envío fue llevada a cabo por los Beltrán Leiva. Siempre tenían 3 puntos de encuentro para pasar la mercancía del barco a las lanchas rápidas. Si el primer punto de encuentro no servía, automáticamente pasaban al segundo. Dijo que al menos el 90% de la mercancía que enviaba a Estados Unidos la vendía en Nueva York, ya que siempre lo consideró un buen mercado. Chupeta también dijo que para el momento en que el Chapo fue capturado, este le debía 42 millones de dólares de un cargamento que se había perdido, ya que al parecer el barco se hundió en alta mar por culpa de un huracán. Por más que buscaron el barco, nunca lo pudieron encontrar. El Chapo no pudo cancelar la deuda porque poco después fue capturado, pero su hermano Arturo y los Beltrán Leiva se hicieron responsables de la deuda al seguir trabajando con Chupeta. Por último, Chupeta habló de otros 10 envíos al que llamaron Las Juanitas, donde transportaron la mercancía a través de barcos pesqueros, lanchas rápidas y submarinos. Dijo que 6 de esos envíos se hicieron desde Colombia, 3 desde Brasil y 1 desde Venezuela. Martes 4 de diciembre. Fue el tercer día de Chupeta como testigo, donde narró muchos de sus crímenes. Ese día le tocó el turno de interrogar al testigo a los abogados defensores. La estrategia de ellos era hacer ver a Chupeta como un hombre despiadado, capaz de mentir por conseguir cualquier beneficio para que el jurado no lo vea con buenos ojos. No voy a ahondar mucho en este interrogatorio, ya que solo se habló de la vida de Chupeta y los crímenes que cometió, y no habló nada de su relación con el Chapo. Sin embargo, te voy a dar una breve descripción de lo que el testigo contó. Chupeta dijo que mandó a quitarle la vida a al menos unas 150 personas, incluyendo la de alias Tocayo, el hermano de Víctor Patiño Fómeque. También dijo haber colaborado con la campaña presidencial de Ernesto Samper con $500,000 y haber pagado más de 10 millones de dólares para influenciar al Congreso colombiano en cambiar la ley de extradición. Miembros de la prensa colombiana también se encontraban en su nómina. Chupeta pagaba por historias que lo favorecieran y para eliminar historias que lo pudiesen perjudicar. Luego de que se llevó a cabo el receso por la hora del almuerzo, el juez Kogan dijo que el testimonio de Chupeta sobre sus crímenes cometidos no era relevante en el caso. El abogado defensor, Jeff Lichman, estaba desconcertado. Cuando se reanudó el juicio, la fiscalía presentó a un nuevo testigo. Se trató de Germán Rosero, alias Barbas, abogado colombiano que funcionaba como enlace del Cártel del Norte del Valle con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía le pidió al testigo identificar a Guzmán. El hombre vio al Chapo a los ojos y en ese momento el abogado defensor Eduardo Valareso y el mismo Chapo se levantaron rápidamente de sus asientos y exclamaron: «¡Este es!». El testigo explicó que se desempeñaba como defensor público para el gobierno colombiano cuando alguien amenazó su vida. Inmediatamente, el hombre buscó ayuda en uno de sus amigos de la infancia llamado Sergio Ramírez, quien era uno de los lugartenientes de Chupeta. También dijo que conoció a Chupeta en la universidad
cuando él estudiaba Derecho y el capo Economía. El capo le dijo a Rosero que trabajara para él a cambio de su protección. Al principio se trataba de trabajos menores, como preparar la documentación para la compra de inmuebles o sacar a los subordinados de Chupeta de la prisión. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el abogado se fue metiendo de lleno en los negocios del cártel. Cuando Chupeta se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas en 1996, Rosero le pagaba a los guardias de la cárcel para que el capo tuviera privilegios. También dijo que en 1997 le mojó la mano a congresistas para que al aprobar nuevamente la extradición, esta no fuera retroactiva, lo cual lograron de forma exitosa. El testigo también narró que en una oportunidad viajó a Acapulco, donde sostuvo reuniones con el Mayo Zambada, el Rey Zambada, el hermano del Chapo Arturo, Héctor Beltrán e Ignacio Coronel Villarreal, con el fin de coordinar cómo se llevarían a cabo los envíos desde Colombia hasta México. Rosero trabajó para Chupeta hasta el año 2001, cuando regresó a sus oficios normales de abogado, pero un año más tarde sería convocado nuevamente por el Cártel del Norte del Valle y de esta forma viaja a México para reunirse con Nacho Coronel y reanudar el envío de cargamentos a ese país. Miércoles 5 de diciembre. Segundo día de Germán Rosero, alias Barbas, como testigo, en el que relató cómo eran sus encuentros con el Chapo cuando éste se encontraba prófugo de la justicia. Básicamente, el protocolo que se seguía era el siguiente. Primero, Rosero obtenía detalles de sus jefes en Colombia sobre cuántos kilos se ofrecían y el modo de transporte. Luego, desde su casa en México, llamaba a uno de los hombres del Chapo y éste se encargaba de que el abogado fuera recogido en un lugar preestablecido y llevado a un aeropuerto donde lo montaban en un avión Cessna que algunas veces tenía frutas y verduras a bordo. El avión aterrizaba en una pista secreta en la Sierra Madre, a las afueras de Culiacán, y desde ahí lo llevaban a uno de los ranchos clandestinos del Chapo. Uno de ellos, cuenta el testigo, era una granja muy sencilla. Tenía una gran puerta de madera, una piscina y una palapa. Se sentaba junto al Chapo debajo de la palapa y concretaban el acuerdo. Una vez cerrado el trato, Rosero se mantenía en contacto con uno de los lugartenientes del Chapo, quien le avisaba cuando la mercancía era transferida desde los barcos colombianos en el mar a las lanchas rápidas, y luego cuando llegaba a territorio mexicano. En ese momento se hacía el intercambio de dinero. Algunas veces los mismos empleados colombianos se llevaban el dinero de vuelta, y otras veces el Chapo lo enviaba en un avión de fibra de carbono, especialmente diseñado para evadir los radares. Dijo que en el año 2003 actuó como intermediario en el envío de entre 10 y 12 toneladas desde Colombia hasta México, y gracias al éxito de dichos envíos, las cantidades se aumentaron. Sin embargo, en el año 2004, las autoridades incautaron varios cargamentos, entre ellos uno de 12 toneladas y media, lo que desmoralizó a los miembros del Norte del Valle. Rosero fue a visitar al Chapo a uno de sus ranchos, y el capo le dijo que tenían que seguir trabajando. En el año 2005 y 2006 se llevaron a cabo pequeños envíos, y para el año 2007, Rosero dejó de llevar a cabo acuerdos con el Chapo cuando éste comenzó una guerra con Arturo Beltrán Leiva. Rosero pasó a la clandestinidad, y 2 años después, en el 2009, se sometió a la justicia estadounidense. Lunes 10 de diciembre. La fiscalía llamó a un nuevo testigo, Tirso Martínez Sánchez, alias el futbolista, quien fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2015 y dio detalles de cómo se realizaba el transporte de la mercancía. Martínez trabajó para el Cártel de Sinaloa y de Juárez desde el año 1995 al año 2003 y se le conoce como el futbolista porque llegó a ser dueño de varios equipos de fútbol mexicano. Su especialidad era el contrabando de polvo blanco desde la Ciudad de México a Los Ángeles, Chicago y Nueva York en trenes de carga, y dijo que bajo las órdenes del Chapo coordinó envíos por más de 50 toneladas valorados en unos 800 millones de dólares. El testigo narró cómo se llevaban a cabo estos envíos. Se alquilaban vagones cisterna y se modificaban los laterales de cada uno de ellos para crear un doble fondo en el que se alojaba el producto. Era una pared metálica que se soldaba y escondía cientos de paquetes de cocaína, envuelta en bolsas al vacío, untados con grasa industrial para despistar a los perros en la frontera y recubiertos con cinta aislante. Los capos crearon empresas ficticias con las que simulaban la importación de productos, entre ellos aceite para cocinar. Cuando la mercancía llegaba a las respectivas ciudades, la llevaban a un almacén donde la colocaban dentro de unos autos en compartimientos secretos para distribuirla fuera de los radares de la policía.
Los autos eran estacionados en cadenas de restaurantes como McDonald's y Burger King, y dentro del establecimiento, rodeados de clientes, hacían entrega de las llaves a otros operadores. Por su parte, los vagones cisterna eran llenados con aceite de cocina y enviados a México para no levantar sospechas. El testigo dijo que aunque no hubiera mercancía que mover, seguían mandando los vagones con aceite para así mantener la tapadera de que eran una verdadera empresa importadora. Dijo que Guzmán siempre decía con orgullo haber sido el inventor de la ruta férrea y que la cuidaba con mucho celo. El Chapo decidía quién podía utilizarla. Para blanquear el dinero obtenido de las ventas ilícitas, compraban diamantes y joyas en Nueva York que posteriormente enviaban a México. Martínez contó que su jefe dentro del cártel de Juárez era un hombre al que llamaban el Flaco Quirarte, y que un día el hombre iba manejando bajo los efectos del alcohol cuando un patrullero le dio la voz de alto. El hombre, en vez de detenerse, aceleró y llamó por teléfono a otro miembro del cártel y le dijo que no iba a dejar que lo atraparan, que se iba a quitar la vida. El hombre se disparó en la cabeza, pero sobrevivió, aunque perdió completamente la memoria y más nunca trabajó para el cártel. El testigo también contó que luego de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, el control del cártel lo asumió su hermano Vicente y posteriormente se fusionó con el cártel de Sinaloa, convirtiéndose ambos cárteles en una sola organización. Tirso contó que las cosas se pusieron un poco difíciles cuando quedó atrapado en la guerra entre el Chapo y Vicente Carrillo Fuentes. El Chapo quería sacar a Carrillo de la ruta del tren y le dijo a Tirso que se mantuviera callado sobre alguno de los envíos. En el año 2003, Martínez decidió dejar de utilizar esta ruta luego de que sufriera 3 decomisos, 2 en Nueva York y 1 en Chicago. Temía que el Chapo, a quien él se refería como patas cortas por su baja estatura, atentara contra su vida, así que decidió huir de Ciudad de México. En el año 2011, cuando el testigo se enteró de que las autoridades estaban tras él, se sometió, al igual que muchos otros narcos, a una cirugía plástica. Por último, Martínez dijo que conoció a uno de los hermanos Flores y se enteró de que transportaban grandes cantidades de polvo blanco para el Chapo y su organización. Se espera que próximamente los hermanos Pedro y Margarito Flores testifiquen en el juicio. Martes 11 de diciembre. Ese día los abogados defensores intentaron desacreditar a Tirso Martínez al hacerle admitir que muchas de las cosas que declaró sobre el capo no las sabía de primera mano, sino que se las había contado otro trabajador de Guzmán, llamado Alfredo Vázquez. La defensa también buscó demostrar que el testigo no mencionó al Chapo durante sus primeros 30 encuentros con la fiscalía, pero Martínez reiteró que sí lo había hecho, incluso sin saber que testificaría en su contra. Por último, el abogado del Chapo también sugirió que Martínez habría empezado a hablar de su cliente buscando una rebaja de pena, ya que por sus delitos cometidos le espera una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. Ese día también se escuchó por primera vez la voz del Chapo en el tribunal, ya que los fiscales presentaron como evidencia un video de YouTube de una entrevista hecha por la revista Rolling Stone al capo en el año 2015. 5 segmentos del video fueron mostrados en la sala con subtítulos en inglés. Ya por la tarde, un nuevo testigo fue presentado. Se trató del narco colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, alias Simón, quien habló de cómo conoció al Chapo Guzmán. La carrera de Jorge se inició en el año 1988, cuando trabajaba para el Cártel del Norte del Valle, supervisando aviones que aterrizaban en México, provenientes de Colombia, cargados de mercancía. En México, trabajaba junto al Mayo Zambada y Humberto Ojeda, y su función era asegurarse de que las pistas de aterrizaje tuvieran el tamaño adecuado, de que los aviones tuvieran suficiente combustible, de la alimentación de los pilotos, y de que los mexicanos no estuvieran borrachos al recibir la carga. Durante ese periodo, cuenta el testigo, transportó unas 220 toneladas de polvo blanco a las ciudades de Los Ángeles, Houston y Nueva York, obteniendo unos ingresos de aproximadamente $300 millones. Sin embargo, en el año 1998, su amigo y socio Humberto Ojeda fue asesinado, y Cifuentes, temiendo por su vida, decidió regresar a su natal Colombia, ya que tenía la sospecha de que el autor del crimen había sido el Mayo Zambada. Ya estando en Colombia, utilizó parte del dinero que ganó para comprar 5.000 AK-47 y 5 millones de cartuchos para las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes luchaban en contra de la FARC. El motivo de Jorge para hacer esto fue que la FARC había intentado cegar la vida de su madre. Pero esta jugada le salió mal a Cifuentes,
ya que las FARC querían que se convirtiera en su proveedor permanente de armas, y eso no estaba en sus planes. Así que esto se le convirtió en un problema y decidió regresar a México en el año 2002 y buscar la protección del Chapo Guzmán. Cifuentes se comunicó con Laura Ávila, quien era la viuda de Humberto Ojeda, ya que a ella le había dejado unos barcos atuneros que utilizaba para transportar mercancía desde Colombia hasta México. Sin embargo, Laura le había entregado los barcos al Chapo, así que Jorge organizó una reunión con el capo para recuperarlos. Era el momento ideal para una reunión, ya que el Chapo se encontraba celebrando el aniversario de su primera fuga de prisión. Jorge fue al Hotel Lucerna en Culiacán, donde Dámaso López, a quien ya había conocido con anterioridad, lo recogió y juntos volaron hacia la Sierra Madre. Cuando aterrizaron, el Chapo se encontraba allí mismo esperándolos. Jorge decidió que le regalaría un helicóptero al capo como regalo de aniversario, para que así éste pudiera viajar de una manera más civilizada. Cuando Cifuentes se preparaba para detallar su primer encuentro con Guzmán, el juez Kogan dio por terminada la sesión del día. Miércoles 12 de diciembre. Segundo día de Jorge Cifuentes, alias Simón, como testigo en contra del Chapo Guzmán. Cifuentes continuó con el relato de su primer encuentro con el Chapo. En febrero de 2003, viajó a las montañas de Sinaloa para verse con el Chapo, quien lo esperó en la misma pista de aterrizaje. Cifuentes le dijo al capo que le regalaría un helicóptero para que pudiera viajar de una manera más civilizada, y en efecto lo hizo. Le regaló un pequeño helicóptero MD-520N que le costó $1 millón, y según el testigo, al Chapo le brillaron los ojos, se puso muy contento y le dio las gracias. Pero este regalo no era solamente un regalo de aniversario, sino que Cifuentes le pidió al capo que le ayudara a averiguar quién le había quitado la vida a su amigo Humberto Ojeda. Más adelante, Cifuentes logró descubrir que sus sospechas eran ciertas, pues había sido el Mayo Zambada quien le quitó la vida a su amigo. Cuando Amado Carrillo Fuentes falleció, Ojeda se encontraba ocupado construyendo una mansión en Culiacán y no le prestó atención a la muerte del capo. A los ojos de Zambada, no haber mostrado ninguna clase de empatía por este suceso representaba una falta de respeto, y por eso decidió quitarle la vida. Cuando Cifuentes le reclamó al Mayo por lo que había hecho, alegando que le había quitado la vida a un buen hombre, el Mayo le respondió que si Ojeda volviera a nacer, lo volvería a matar de nuevo. Luego le dijo a Cifuentes que él no se tenía que preocupar porque no tenía ningún problema con él. Retomando el primer encuentro del Chapo con Cifuentes, en esa primera reunión, el Chapo le dijo que lo llamarían Simón para así proteger sus actividades ilegales. Cifuentes le ofreció al Chapo utilizar los barcos camaroneros para transportar cargamentos desde Colombia a México, pero el Chapo le hizo una contraoferta y le ofreció utilizar 5 aviones de fibra de carbón, los cuales no podían ser detectados por los radares de las torres de control y que tenían capacidad para transportar 400 kilos cada uno. De esta forma, comenzaron con el transporte de los estupefacientes. Sin embargo, Cifuentes declaró que ocurrieron varios accidentes con los aviones, ya que eran muy rápidos y necesitaban pilotos experimentados. Así que decidieron sustituirlos por otros comprados en Estados Unidos. El testigo también declaró que a finales del año 2007, el Chapo se reunió con ejecutivos de Pemex, la compañía petrolera nacional de México, con el fin de utilizar sus petroleros para transportar el producto desde Ecuador. La reunión se llevó a cabo en uno de los escondites del Chapo en las montañas, y estuvieron presentes un ejecutivo de Pemex llamado Alfonso Acosta, Dámaso López alias el licenciado y el propio testigo. La idea era trasladar la mercancía desde Ecuador dentro de los buques de Pemex hasta una refinería en México. Cifuentes dijo que esta idea fue propuesta por Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, ya que él era quien tenía los contactos en Pemex. Sin embargo, aunque se llevaron a cabo varias reuniones, al final nunca llegaron a un acuerdo. Posterior a esto, el testigo declaró que le compraron polvo blanco a la FARC y que el Chapo sabía perfectamente de la procedencia del producto y que eso le parecía bien. Por otro lado, también declaró haber sobornado a un capitán del ejército ecuatoriano llamado Telmo Castro para mover la mercancía en camiones militares desde la frontera de Ecuador y Colombia hasta sus almacenes de Quito y Guayaquil. Dijo que no había ninguna clase de riesgo, ya que los camiones del ejército no eran inspeccionados, y que le pagaban al capitán $100 por cada kilo transportado. Una vez la mercancía se encontraba en Ecuador, era colocada en barcos tiburoneros entre los tiburones capturados,
El barco viajaba hasta cerca de las costas mexicanas, donde la mercancía era trasladada a un barco camaronero, y posterior a esto, nuevamente movían la mercancía a lanchas rápidas, las cuales la trasladaban hasta Sinaloa. El testigo también admitió haber sobornado a la Marina ecuatoriana a cambio de información sobre la ubicación de las fuerzas navales estadounidenses. También dijo que lograron transportar mercancía en aviones de la aerolínea Aeropostal. Por último, varias llamadas telefónicas fueron presentadas por la fiscalía. En una de ellas, Cifuentes se queja con su madre de que las autoridades ecuatorianas incautaron un cargamento de 8 toneladas que pertenecía a él y al Chapo. En otra llamada, el testigo habla con su hermana y se queja de que su sobrino habría robado 225 kilos de una mercancía que pertenecía al Chapo, y Jorge se mostraba muy preocupado por ello. Luego del decomiso de 2 cargamentos, uno de 6 toneladas y uno de 8 toneladas, Jorge Cifuentes decide dejar de trabajar con el Chapo y es detenido en Venezuela en el año 2012 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Jueves 13 de diciembre. Tercer día en el que Jorge Cifuentes, alias Simón, da su testimonio. Ese día se escuchó nuevamente la voz de Joaquín Guzmán Loera, ya que la fiscalía presentó una prueba contundente. Un audio grabado en el año 2010 de una conversación entre el propio Chapo Guzmán y un representante de la FARC. La conversación dura poco más de 11 minutos, y en ella el Chapo negocia un cargamento de 6 toneladas con la FARC, de las cuales 2 serían pagadas en efectivo y 4 a crédito, con la garantía de propiedades de Jorge Cifuentes. Al comienzo del audio, se escucha a Guzmán hablando con un sobrino, quien era su representante en la negociación. Ambos hablan sobre problemas con el internet. Según el testigo, lo que facilitó la grabación de la conversación fue que nunca se llevó a cabo el pago de la renovación de la licencia del sistema que utilizaban para encriptar sus conversaciones, y el Chapo no era consciente de eso en ese momento. Luego el sobrino del capo le pasa la llamada al representante de la FARC, quien le dice a Guzmán en qué le puede colaborar. Los hombres comienzan a negociar el cargamento, el cual sería entregado en Guayaquil, Ecuador. El Chapo también le dice que si quiere pueden enviar a un representante a México para que sepa con quiénes está hablando, y luego hace referencia a uno de sus socios al que describe como el de la M, pudiendo estarse refiriendo al Mayo Zambada. El Chapo le da las gracias al hombre y le dice que le da mucho gusto que sin ni siquiera conocerlo le dé esa oportunidad. El hombre de la FARC dice que por su parte hay mucha seriedad. Luego el Chapo le pregunta que si tiene un número de cuenta para colocarle el dinero, e inmediatamente, sin esperar respuesta, le dice que necesita que le reciba a uno de sus hombres, el cual se encargará de verificar la calidad del producto, ya que en ocasiones anteriores la calidad ha sido baja y necesita que esta vez la calidad sea buena. Cifuentes dijo que el Chapo estuvo disconforme con la calidad del producto comprado en anteriores ocasiones a la FARC. El representante de la FARC responde que no tiene ningún problema en recibir al hombre del Chapo, pero que para él empezar a mover la mercancía necesita el 50% del pago. El Chapo le dice que comenzarán a trabajar en el traspaso de las propiedades y que luego, cuando el hombre tenga el dinero en sus manos, le regresa las propiedades a Cifuentes. Acordado el método de pago, comienzan a hablar del precio del producto, el cual termina siendo $2.100 por kilo, incluido el flete hasta Guayaquil, a $100 por unidad. Luego el Chapo comienza a hablar nuevamente con su sobrino, al que le pide que se ponga de inmediato con el traspaso de las propiedades. Posterior a esto, el hombre de la FARC le pide al Chapo, a través de su sobrino, un adelanto de $50.000 a descontar del pago en efectivo. Pero el Chapo le dice que él no tiene dinero en Colombia, que luego de que su hombre revise la calidad del producto, inmediatamente le hace el pago en efectivo de las 2 toneladas. El sobrino repite lo dicho por el Chapo para mostrar que están de acuerdo, y ambos se despiden con un hasta luego. Cifuentes narró sin dar detalles del por qué que el trato negociado en la conversación nunca se concretó. Si quieres escuchar todo el audio de esta conversación, en la descripción te dejo un enlace donde podrás hacerlo. La defensa también tuvo su oportunidad para interrogar al testigo. Cifuentes había narrado con anterioridad que estando en la cárcel con 18 años, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, lo había contratado para quitarle la vida a otro preso llamado Fernando Lopera, y este había decidido hacerlo colocando veneno en una arepa. Sin embargo, Lopera nunca llegó a comerla, y posterior a esto, Cifuentes decidió tirarla
para evitar que algún otro preso la comiera. El abogado Jeffrey Lichman le preguntó que si no le gustaba lastimar a la gente, a lo que Cifuentes respondió: no a personas que no están en mi línea de ataque. El testigo también dijo que le pagó a funcionarios colombianos para borrar los registros de su estancia en prisión, así como también las huellas dactilares asociadas a su nombre. Luego el abogado le preguntó que si era cierto que era un delincuente desde niño, a lo que Cifuentes respondió de forma afirmativa, y dijo que durante su niñez eran muy pobres, tanto así que dormían hasta 7 personas en una misma cama matrimonial. Contó que en una oportunidad logró evadir la prisión luego de haber sido arrestado en Texas por lavado de dinero. La policía lo sometió a una prueba de caligrafía para corroborar que los libros contables hallados en la casa de su socio habían sido escritos por él. Pero inteligentemente, Cifuentes, fingiendo ser zurdo, escribió con la mano izquierda. El abogado también quiso saber sobre todos los nombres y documentos falsos utilizados por Cifuentes durante su carrera delictiva, los cuales incluyen pasaportes, visas, tarjetas de crédito y títulos universitarios. Lichman le preguntó que si utilizaba el nombre de José Luis García Martínez mientras estaba en Texas. Cifuentes respondió de forma negativa. Posterior a esto, el abogado, confundido, volteó a ver los papeles en sus manos que comprobaban este hecho, y nuevamente se escuchó la voz del testigo diciendo: era José Luis García Ramírez. Y con esto llegamos al final de este video sobre lo ocurrido en la cuarta y quinta semana del juicio del Chapo Guzmán. Recuerda compartirlo en las redes sociales y suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Por mi parte me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.